Hola, soy Laura Hernández Esteves. Estamos un día más en la radio La Voz Joven, en otro programa quincenal de Fundoro. Hoy es 4 de abril de 2023. Estoy con Tommy en cabina y con Guillermina, con la que venimos a hablar hoy de la constitución de la materia, que es un tema súper interesante y con la que vamos a pasar esta mañana. ¿Qué tal, Guillermina? Hola, pues muy bien, buenos días. Aquí pasando un poquito de calor, de humedad, pero bueno, todo bien. Nada, aquí pues sí, había elegido este tema porque por dos razones, vamos a ver. Digamos que el estudio de la materia y de sus transformaciones siempre ha sido el objeto de la ciencia que conocemos como la química. Y luego, la segunda de las razones es porque me parece muy curioso que durante muchísimos siglos hayamos podido estar transformando la materia, obteniendo sustancias nuevas, muchos compuestos y demás, sin conocer realmente cómo está constituida a nivel interno, ¿vale? Bueno, entonces la idea es ir haciendo un recorrido histórico desde la antigüedad hasta hoy en día por las diferentes, digamos, y teorías más o menos, al principio más o menos filosóficas, para ir viendo qué es lo que se pensaba sobre el tema de la constitución de la materia a lo largo de la historia, ¿vale? Digamos que hasta el siglo XIX, que fue cuando se empezaron a tener ciertas evidencias científicas para elaborar un modelo que pudiera explicar cómo estaba constituida la materia, todo lo anterior eran meras conjeturas filosóficas. Entonces te propongo un viaje en el tiempo. Vamos a situarnos en la Grecia clásica. Como todo se empieza por Grecia. Por Grecia, exactamente. Nos vamos al siglo VI antes de Cristo. Y bueno, en una zona geográfica, como digo, sería la Grecia con sus islas y las costas de Asia Menor que estarían enfrente. Bueno, pues si te acuerdas de cuando estudiaste segundo bachillerato, allá en aquellos tiempos, sí. En la historia de la filosofía, si yo no recuerdo mal, empezaban por los presocráticos, ¿no? Exacto, empezábamos por presocráticos y... Vale. Pues justo ahí, en esa época, tenemos la llamada Escuela de Mileto, que pertenece a esa época, en la ciudad de Mileto. Entonces, los filósofos que formaban parte de esta escuela pensaban que la materia estaba constituida de una especie de principio material que existió y que según el filósofo pues era uno u otro. Por ejemplo, Tales de Mileto pues pensaba que ese principio era el agua. En cambio, Anaxímenes, por ejemplo, decía que ese principio era el aire. En cambio, Anaximandro dice que había una cantidad de materia infinita, indeterminada, que la llamó apeiron, no sé si se pronuncia así bien en griego, que dice que ese apeiron se fue transformando y dando lugar a todas las que nos rodean. ¿Vale? Bueno, pues un siglo después, estábamos en el siglo VI, siglo V antes de Cristo, en otra ciudad ya más al norte, en Abdera, apareció otro filósofo, Demócrito, no sé si te sonará, ¿vale? Que él decía que la materia, bueno, él pensó, ideó que en buena lógica, ¿no? Pensando que si cogía un trozo de materia y la empezaba a dividir cada vez en trocitos más pequeños, llegaría un momento en que se va a encontrar con una partícula que ya no podría dividir más. Que era el átomo. Que era el átomo, él la denominó átomo. Entonces Demócrito ideó la teoría de que todas las sustancias estaban constituidas por átomos que se aglomeraban, que se pegaban entre ellos, que los átomos que formaban una determinada sustancia eran todos iguales entre sí, pero diferentes a los átomos de otras sustancias distintas, ¿vale? Él admitía la existencia del vacío, es decir, que en esa aglomeración de átomos podían quedar huecos que no podrían tener nada, ¿vale? Digo lo del vacío porque a lo largo de la historia esta idea de que puede o no existir el vacío ha sido siempre muy controvertida. Es decir, ha habido muchos filósofos como que le tenían terror a eso del vacío. Todo tiene que estar juntito y completo. Y completo, sí, todo relleno de algo, ¿vale? Bueno, pues nos damos otro saltito más de otro siglo y nos vamos a una ciudad que queda muy cerquita de Abdera, que es Estagira, y allí aparece la figura del famoso Aristóteles, ¿vale? Era vuelto, siempre vuelve. Sí. Bueno, pues Aristóteles fue un filósofo, ya sabemos que muy importante, cuyas teorías pues, han llegado hasta nuestros días y han tenido mucha influencia en el pensamiento occidental. Y él pensaba que la materia se componía de 4 elementos básicos, que seguramente te lo habrán dicho ya más de una vez, que era aquello de agua, tierra, el aire y el fuego. Los 4 elementos. Exactamente.
junto con 4 cualidades, que eran sequedad, humedad, calor y frío. Cuando esos elementos se combinaban en distintas proporciones con sus 4 cualidades, pues iban originando todo lo que se conoce. Pero eso era en la Tierra, porque luego en el universo, en las estrellas, en los cielos, digamos que la materia que lo componía era otra, claro, que él la denominó éter, sí. que era una materia como indestructible, incorrupta, ¿vale? Y eso era lo que formaba parte, pero solo de los cielos, de la parte que estaba en los cielos. Y Aristóteles, en cambio, sí que tenía terror al vacío, ¿vale? Él pensaba que no podía existir el vacío. Bien, pues fue un filósofo tan importante y sus ideas fueron tan, digamos, extendidas que su teoría prevaleció por encima de todas las demás y digamos que casi durante 2000 años se seguía pensando en eso de los 4 elementos de Aristóteles. También no es entendible porque son 4 elementos que tú ves, es decir, y lo Exacto. sientes, el frío, la humedad, entonces es lógico para durante 2000 es más fácil años. de asimilar. Exacto. Bueno, pues evidentemente su teoría pues, fue evolucionando según por las zonas por las que iba pasando y también por las civilizaciones que la iban adoptando. Y bueno, pero la idea básica se mantuvo, ¿vale? Bueno, otro salto de otro siglo más, siglo III antes de Cristo. Ahora nos vamos a situar en Atenas y ahí apareció otra corriente filosófica que fue el estoicismo, que el estoicismo dio una especie de variante a lo que pensaba Aristóteles. Es decir, ellos pensaban que existía una especie de espíritu vital, que llamaron neuma, que estaba compuesto de aire y de fuego. Ese espíritu vital era como un principio activo que era capaz de penetrar en la materia, que estaba constituida de tierra y de agua. Y entonces, dependiendo de cómo se comportara el neuma en la materia, pues iba originando unas cosas u otras. ¿Vale? O sea, que era una variación de la teoría de Aristóteles. Bien, pues esta vez sí que vamos a dar un salto mucho más grande en el tiempo. Nos vamos a ir directamente al siglo VIII, pero ya después de Cristo, ¿vale? Y en una zona geográfica que sería la península arábica, lo que ahora sería pues Arabia Saudí, Irak, más o menos esa zona. Bien, ahí en la ciudad de Kufa apareció un famoso alquimista árabe que heredero de los conocimientos de la alquimia griega. Y aquí aparece la palabra alquimia. Vale. Entonces voy a intentar explicar qué es eso de la alquimia de una forma un poquito resumida. Vale. A ver si no me lío. Vamos a ver. La química como ciencia apareció en el siglo XVIII. Vale. Digamos que de la mano de Lavoisier. ¿Te acuerdas de Lavoisier? Sí. La ley de conservación de la masa y todo eso. Bueno. Pues digamos que Lavoisier fue para la química como lo que ha sido Newton para la física, es decir, se considera como el padre de esa ciencia. Bien, pues antes de Lavoisier, antes del siglo XVIII, todo lo que existía, o digamos todo lo que existía referente a este tema, era alquimia. Entonces, la alquimia es, por así decirlo, la, digamos, recopilación de todas las técnicas de laboratorio que se fueron desarrollando a lo largo de la historia y que estaban en manos de artesanos, básicamente, de destilación, por ejemplo. Sí, de tintoreros, de perfumistas, es decir, todas esas técnicas que se fueron desarrollando desde muy antiguo y a ese conjunto de técnicas se le añadió un montón de teorías filosóficas variadas y de ideas religiosas y todo ese batiburrillo formaba la alquimia, ¿vale? O sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, un alquimista de un metalúrgico? Pues el metalúrgico simplemente, por ejemplo, coge un trozo de hierro, lo trabaja, le da forma y con él fabrica un utensilio pues, para uso común y se queda ahí. El alquimista no. El alquimista coge el hierro y lo intenta como transformar, pero para purificarlo, con la idea de purificación. Porque según ellos existía la teoría de que los metales, todos los metales eran impuros salvo el oro. El oro era como el metal perfecto porque no se oxida, siempre mantiene su brillo, los ácidos no lo atacan. Es muy maleable también. Sí. Entonces era como el metal puro, el perfecto. Entonces todos los metales tendían a parecerse al mercurio, al oro. Entonces, si se les dejaba en la tierra, pues con el tiempo iban evolucionando, iban progresando hasta que llegaban un momento en que con el paso de los siglos, pues ya se habrían transformados en oro. Entonces, el alquimista tenía la idea de que él podría en su laboratorio transformar y acelerar ese proceso. O sea, que había una manera de acelerar ese proceso. Exactamente, de transmutar cualquier metal en oro.
Bien. Pero aparte de intentar perfeccionar la materia, porque se consideraba que era como corrupta, ¿no? Impura, intentar perfeccionar no solo los metales, sino cualquier materia, también iba asociado un proceso de perfeccionamiento propio, o sea, de, digamos, evolución espiritual, de manera que el alquimista tendía también a acercarse cada vez más como a la divinidad, a Dios, ¿vale? O sea, que era un símil entre el oro y Dios con la pues imperfección y los metales, el resto de metales. Pues hablaba de Geber. Entonces, Geber, como digo, fue un alquimista árabe que recogió todos los conocimientos de la alquimia griega. Y entonces, él pensó que los metales, o sea, él tenía la idea, como la vieja idea de que la materia estaba constituida de los 4 elementos aristotélicos, sí. Pero toda la materia menos los metales. Vale. Según él, los metales estaban constituidos de 2 principios. Uno era el mercurio y otro el azufre. Entonces, ¿por qué eligió eso? Pues porque no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como metal mercurio o sustancia azufre, ¿vale? Sí, es verdad. No, sino era como el espíritu de esa sustancia, ¿vale? El mercurio es un metal que, como sabes, es líquido. Sí. Entonces es un metal raro, entre comillas. Sí, raro. Y entonces, pero además, si se calienta o simplemente en cuanto tú lo dejas, pues se va como evaporando. Es decir, que se va, digamos que pasa al estado de vapor. Entonces, digamos que es fácil extraer, como por así decirlo, su alma, su espíritu. Claro, porque ¿vale? tú te imaginas ese espíritu como algo que se está evaporando. Exacto. Entonces, okay. Y el azufre es, bueno, todos los conocemos, es lo que utilizamos, por ejemplo, en agricultura, sí, ¿no? Sí, ese polvillo amarillo y demás. El azufre tiene la particularidad de que arde y además huele, ¿saben? Todo el mundo sabe cómo huele el azufre, sí, ¿no? Siempre decimos que el infierno está con azufre. Bueno, pues lo mismo. Entonces, también del azufre es fácil como extraer esos vapores, extraer ese espíritu. Entonces, él pensaba que los metales estaban constituidos de esos 2 elementos, de esos 2 espíritus, mezclados en diferentes proporciones. Y cuando la proporción era la perfecta, la exacta, entonces daba lugar al oro. Claro. Y por eso los otros metales eran imperfectos, porque no tenían la proporción adecuada de esos 2 principios. ¿Vale? Bien, pues él pensaba que el alquimista podría extraer de cualquier metal, intentar extraer esos principios, azufre y mercurio, para purificarlos y luego mezclarlos, ¿vale? Y si se mezclaban en la proporción adecuada, se obtenía la llamada piedra filosofal o elixir. Claro. ¿Vale? Entonces, al principio se creían que la piedra filosofal y el elixir era la misma cosa, pero con el tiempo fue variando y al final se pensaban que eran 2 sustancias distintas. Vale. El elixir era como una sustancia líquida, era como un brebaje que tenía la capacidad de curar enfermedades, de volverte la juventud, hacerte inmortal. Y la piedra filosofal era algo más sólido que te podría servir para, si tú, por ejemplo, estabas trabajando con plomo y lo estabas sometiendo a cambios y demás, añadías un poquito de esa piedra filosofal, automáticamente ese plomo lo podías transformar en oro. Claro. ¿Vale? Era como una levadura. Exacto, más o menos. Bueno, pues esa era la idea de Geber, es decir, la existencia de esos 2 principios en los metales, ¿vale? Que si estaban bien mezcladitos, pues teníamos el oro. Claro, Guillermina, y aquí entra el que haciendo alquimia y con la búsqueda de conseguir que todos los metales se transmuten en oro, ¿han habido accidentes o por serendipia esto de haber hecho descubrimientos sobre otros metales y gracias a eso ha avanzado la ciencia? Sí, por supuesto, evidentemente. Entonces ellos, como estaban, digamos, sometiendo a la materia a constantes cambios, intentando ver qué podían hacer con aquello, echándole cosas. Pues, fueron apareciendo muchos compuestos y descubriendo un montón de cosas que en principio no estaban previstas. Entonces, evidentemente, así ha ido avanzando. Y ahí sí también se han ido desarrollando todas las técnicas de laboratorio. Claro, destilación, lo que sea, volumetría, etc. Bueno, pues un siglo después, en el siglo IX, en la ciudad de Bagdad, que era la actual capital de Irak, pues ahí vivió un médico también y alquimista muy importante que fue Rasés, ¿vale? Fue médico de los sultanes, de los emires y esta gente. Y bueno, él añadió a la teoría de Geber, del azufre y del mercurio, añadió un tercer principio de naturaleza salina, ¿vale? Que sería la sal. Según Rasés, decía que la sal tenía la misión como de ayudar a compactar los otros 2, es decir, ayudar a unir los otros 2 principios. Bueno, y esos 3 principios lo que se conoce como tría prima.
Vale. Entonces, cada vez que me vaya a referir a ellos, a partir de ahora diré la triaprima. El azufre, ¿vale? el mercurio y la sal. Azufre, mercurio y sal, exactamente. Bueno, cambiamos de siglo y de lugar. Nos vamos a dar esta vez también un buen salto y nos vamos a ir hasta el siglo XV ya, pero en Occidente, en la zona, que digamos la región que podría ocupar ahora mismo Alemania, Suiza, Austria. Vale. Es decir, todas estas ideas de alquimia, todo este pensamiento se fue, trasladando y llegó hasta nosotros. Okay. ¿Vale? Entonces, en el siglo XV tenemos a un médico famoso también y alquimista que fue Paracelso. No sé si te sonará de algo. Bueno, Celso Grado. no. Vamos a ver. Paracelso fue un médico, como digo, alquimista. Un personaje bastante curioso porque era bastante como camorrista, vamos. Se peleaba con todo el mundo, siempre estaba armando follón, tenía que salir huyendo de todas las ciudades por las que pasaba porque le querían linchar, en fin. Era un señor muy simpático, como sí. se ve. Pero fue un buen médico. Entonces, antes de Paracelso, lo que se hacía para curar una enfermedad era fabricar una especie de potingue, que era una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Ahí ponían de todo. Algo funcionará. Entonces, de todo eso que había ahí, pues alguna de esas cosas pues, te podía servir para curar lo que tú tenías. Claro. Entonces, Paracelso cambió la idea de esa especie de pócima cúralo todo. Y él decía que cada enfermedad tenía su medicamento. Vaya. Y tenía que ser lo más sencillo posible. Claro. Él, de hecho, ha sido el fundador de lo que se conoce como la iatroquímica, que es, por así decirlo, la alquimia aplicada a la medicina. Okay. Y es en realidad como la base de la actual farmacia. Claro. ¿Vale? Bien, pues Paracelso adoptó lo de la triaprima, ¿vale? Él decía que hubo una primera materia creada por Dios, que estaba compuesta de los 4 elementos aristotélicos, pero impregnado de estos 3 elementos, de estos 3 espíritus, ¿vale? Del azufre, del mercurio y la sal. La sal era lo que hace consistente a los cuerpos, el azufre los hace inflamables y el mercurio les da la fluidez. Claro. ¿Vale? Es decir, lo importante que era la sal en esa época, que se trabajaba mucho con sal, o sea, y era muy... Sí, para conservar las cosas, exacto, para conservar la comida. Y que podía llegar a ser muy cara también. Sí. Bueno, pues como digo, él perfeccionó las técnicas farmacológicas, elaboró medicinas mucho más sencillas, la verdad es que acertaba muchas veces y por eso se hizo muy famoso. Bueno, pues su teoría, sus conocimientos se fueron también propagando por toda Europa. Pero al mismo tiempo que en este siglo XV, cuando vivió Paracelso, se descubrieron una serie de libros antiguos que recogían el pensamiento de los filósofos aquellos de la antigüedad, de la época presocrática, incluidas el pensamiento, las teorías atómicas de Demócrito. Okay. Y entonces todo eso volvió a salir a la luz y se empezaron como a poner de moda, ¿vale? Y entonces en el siglo XVII, es decir, 2 siglos después, existían ya en Europa 2, digamos, corrientes. Una que era la de los seguidores de Paracelso y otra que era la corriente de los atomistas o corpuscularistas. Claro, que eran los seguidores de Demócrito que habían descubierto ese libro. Bien, pues ¿quién seguía la corriente paracelsiana? Pues teníamos, básicamente eran personas que vivían en los Países Bajos y Alemania, las de esa parte. Que eran los que les quedaba más cerca por la influencia de Paracelso. Claro. Pero luego en Francia y en Inglaterra prevaleció más la teoría corpuscularista. Entonces de cada uno de ellos había defensores y detractores, evidentemente. Bueno, pues vamos a empezar por la teoría, por los, digamos, defensores de la corriente paracelsiana. Y aquí tenemos a un médico también y alquimista muy importante que nació en Bruselas, que fue von Helmont. No sé si se pronuncia así, porque todo el alemán no. Bueno, él era seguidor de las doctrinas de Paracelso, como digo. Entonces, von Helmont hizo un experimento muy curioso, bueno, te lo voy a explicar. Él realmente lo que hizo fue hacer el seguimiento del crecimiento de una plantita. Si cogió un arbolito y entonces lo pesó antes de plantarlo, luego pesó la tierra, maceta, para quitárselo la tierra y la maceta. Luego lo plantó y lo único que hizo durante unos cuantos años fue irlo regando. Lo puso al sol, al aire y lo fue regando. Cuidar su plantita. Entonces, lógicamente, pues la plantita creció, llegó a ser un arbusto más o menos grandito. Entonces, cuando consideró que ya tenía un tamaño adecuado, lo
sacó de la maceta, lo volvió a pesar, lógicamente pesaba mucho más porque había crecido, y volvió a pesar también la maceta con la tierra. Y entonces observó que la parte de la maceta y de la tierra prácticamente no había cambiado de masa. Exacto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué le dio a él por pensar? Dice, bueno, pues eso significa que la tierra aquí no influye para nada. Con lo cual, de los 4 elementos aristotélicos, eliminó la tierra y el fuego. Y listo. Y se quedó solamente con el agua y el aire. Porque según él era lo único que estaba hacía, afectando al árbol, claro. Que lo único que generaba materia, ¿vale? Ok. Evidentemente una idea errónea, porque hoy sabemos que en para hacer la fotosíntesis y tal necesitan sales minerales. Y las sales minerales, todos los minerales que hay en la tierra, pues todo eso se necesita. Pero en aquella época eso no se sabía. Entonces él, digamos, hizo una teoría ligeramente distinta a la paracelsiana. Él decía que el agua y el aire eran las sustancias primordiales. Los 3 principios esos de azufre, mercurio y sal le dio como un papel secundario, era como que le daba las propiedades a la materia. Okay. Y luego él sí decía que Dios había engendrado una especie de espíritus materiales volátiles que llamó a arcanos, y que esos eran los responsables de darle la forma a las cosas. Me hace mucha gracia que cada vez que necesitan justificar algo sale Dios. Exacto. Las ideas religiosas siempre están ahí. Bien, pues otro alquimista alemán, que también fue muy importante, Joachim Becher, o algo así. Bien, también era seguidor de las corrientes de Paracelso, pero él sostiene que los minerales están compuestos de 3 tierras, y les puso unos nombrecitos que, bueno, una era la terra lápida, que era, o la terra prima, que era resistente al fuego y vitrificable. Luego tenemos la terra pinguis, o terra secunda, que era el principio de la combustibilidad. Luego tenemos la terra mercurialis, o terra tertia, que le confiere la maleabilidad y la fusibilidad, es decir, lo que hace que algo se haga líquido, se pueda moldear y demás. Bien, en realidad tenían las mismas características que la tría prima de Paracelso. Claro, ¿vale? Son 3, fíjate, primera, segunda, sí. Lo único que les cambió el nombre, por así decirlo. Bien, y lo interesante de las ideas de este señor fue que intentó explicar la calcinación. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos un metal y lo calcinamos, se convierte en cal. Ellos la llamaban cal, pero que para nosotros hoy sería el óxido. ¿Vale? Entonces él decía que cuando el metal se calcinaba, perdía la terra pinguis, es decir, que se escapaba a la atmósfera. Que es la que le daba el sentido vitrio. No, la otra, el principio de la combustibilidad. Ok. Vale. Bueno, pues esto sentó las bases de una futura teoría, que es la teoría del flogisto, de la que luego hablaré. ¿Vale? Por eso digo que es muy importante. Bien, pero vamos ahora con la teoría, los representantes de la teoría o los defensores de la teoría corpuscular. Y ahí tenemos a un filósofo también importantísimo, que seguro que te acuerdas, que fue René Descartes. Ay, Descartes está siempre metido en toda la salsa. Bueno, pues él concibe que la materia está en movimiento continuo, que ha sido creada por Dios, que da forma a los cuerpos con 3 tipos de partículas, y entonces él se inventó 3 tipos de partículas materiales. A una eran inobservables, o sea, eran pequeñitas, claro, y no las podíamos ya partíamos ver. de que ellos pensaban que había un átomo. Sí. Bueno, claro, uno, varios. Sí, o muchos. Muchos. Bueno, entonces, según él, estas partículas eran las partículas de fuego, que esas tenían muchas formas, eran muy pequeñitas y se movían a gran velocidad. Luego tenemos las partículas de tierra, que eran mucho más grandes y más lentas, y luego las partículas de aire, que eran de tamaño y velocidades intermedias. Vale. Partiendo otra vez de Aristóteles, y las 4 no se nos quita la atención. Más o menos sigue arrastrando esa vieja idea. Es decir, añade lo de las partículas, pero con las ideas, con los elementos de Aristóteles. Bueno, él decía que el Sol y las estrellas estarían formados por partículas de fuego, los cielos estaban formados por partículas de aire, y los planetas, es decir, la Tierra, los planetas y todos los cometas están formados por partículas de tierra. Bueno, y Descartes lo que sí también tenía era como terror al vacío, ¿vale? Él decía que todas las partículas de tierra, cuando se intentaban juntar, pues podían evidentemente quedar huecos entre sí, pero esos huecos eran automáticamente rellenados por las partículas de fuego y las partículas de aire. Vale. Bueno, pues otro coetáneo suyo fue Pierre Gassendi. Era un sacerdote católico, filósofo, astrónomo, matemático, ¿vale? Que cuestionó un poco las teorías de Descartes.
Él decía que de eso de partículas de fuego, de aire y de eso de nada, y que aquí lo que había eran todo partículas indivisibles, los átomos, corpúsculos, Eran iguales todos. Exacto, Ok. todos más, bueno, diferentes en forma, Vale. pero para él todo eran partículas atómicas, es decir, eran átomos, nada de ese tipo de partículas de fuego y demás. Él sí defendía la existencia del vacío, decía que toda esa masa de partículas se estaba moviendo en el vacío, Ok. ¿vale? Y que se podían acercar, alejar y demás. Y por supuesto admitía que podían haber huecos que estarían sin nada. Ok. ¿Vale? Bueno, esas ideas fueron asumidas también por los científicos ingleses. Ahí nos encontramos a Robert Boyle, que te sonará por el estudio de los gases que él hacía. Él estudiaba la compresibilidad del aire y entonces enunció la famosa ley de Boyle de los gases, ¿vale? Que eso se estudia en bachillerato. Y que si haces una carrera de ciencia vas a tener que estar usando esa ley. Sí, y otra vez. Exactamente. Bueno, pues Boyle también mantenía que el universo era como una gran máquina que estaba en movimiento, es decir, recogiendo un poco las ideas de Descartes y de Gassendi, que la materia estaba constituida por esas partículas que se movían, ¿no? Y esa idea le vino muy bien a Boyle porque eso le permitía explicar, por ejemplo, por qué se comprimía un gas o por qué se expandía un gas. Claro. Simplemente cuando el gas se expandía, las partículas era porque se separaban y cuando se comprimía, pues las partículas se acercaban, ¿vale? Entonces, de esa forma pudo explicar no solo la compresibilidad de los gases, sino también las reacciones químicas, como conglomerados de partículas que se asociaban, que se movían, que cambiaban, ¿vale? Bien, y luego Newton, otro importante físico, pues él lo que hizo fue añadir a esta teoría la existencia de fuerzas de atracción y de repulsión entre las partículas, ¿vale? Entonces, como vemos, ya tenemos aquí constituida de nuevo el principio de otra teoría atomista, vale, sobre la materia. Bien, entonces vamos a aquello de la teoría del flogisto que habíamos te dicho nombré antes, que te comenté antes. En el siglo siguiente, en el siglo XVIII, bueno, la corriente paracelsiana, por supuesto, tenía sus defensores y seguía admitiéndose, pero ahí surgió este señor, el alemán, un importante también médico y químico alemán, que fue George Stahl, que fue el que desarrolló esta teoría, porque recogió lo que te dije antes que pensaba Becher sobre la calcinación. Vale. Es decir, Stahl cambió un poquito lo de las tierras, o sea, lo de... Los tres tipos de tierra, sí. La nomenclatura, básicamente. Él decía que las sustancias se formaban por combinación de dos principios, el agua y la tierra, pero distingue tres tipos de tierra. Entonces tenemos la tierra vitrificable, que confiere solidez, la flogística, que era ligera e inflamable, y la mercurial, responsable de la maleabilidad y del brillo metálico. O sea, básicamente las tres tierras del otro. Lo único que también lo único que hizo fue cambiarle el nombre, ponerle sus nombres. Exactamente. Entonces, ¿cómo explicaba Stahl la calcinación? Bueno, pues él decía que, al igual que pensaba Becher, que cuando cogíamos un metal y lo calcinamos, ese metal es rico en flogisto. Y entonces cuando se calienta, pierde el flogisto y se forma el óxido del metal, la cal. Y también se sabía, porque se había experimentado, que si luego se cogía ese óxido y se le mezclaba, por ejemplo, con carbón, el carbón puede arder, lo hacías arder, pues de nuevo volvemos a obtener el metal de partida. Entonces, según este señor, Stahl pensaba que, bueno, el carbón, como es inflamable, tiene flogisto. Claro. Entonces, cuando lo hacemos arder, pierde su flogisto, que es absorbido de nuevo por el otro, y de nuevo vuelve otra vez a recuperarlo y se convierte en el metal de partida. ¿Vale? Bueno, pues esta teoría tuvo también sus grandes defensores y estuvo por ahí perdurando durante bastante tiempo, pero tenía un inconveniente y era que no se podía explicar, o sea, no resultaba muy lógico que si tú pesabas el metal, por ejemplo, antes de la calcinación, te daba un valor, pongamos 1 kilo, y luego pesabas el óxido, después de la calcinación, pesaba mucho más. Entonces, ¿cómo era que si perdía algo y lo volvía de su a recuperar? materia, ¿cómo era que si perdía algo de su materia, pesase más que antes de ser calcinado? Claro. ¿Cómo? No resultaba lógico. Lo lógico sería que si perdía algo pesase menos, el resultado pesara menos. Pero claro, no se tenía ni idea de qué proceso químico estaba ocurriendo en la calcinación realmente. Bien, para eso tuvo que llegar Lavoisier y explicarlo. Bien, pues hay que tener en cuenta también que en aquella época
no se tenía ni idea de cuál era, por ejemplo, la composición del aire. No se sabía que el aire era una mezcla de diferentes de gases. claro, Eso se empezaron a descubrir justo en ese siglo, sobre todo por los físicos ingleses, que descubrieron el oxígeno, el hidrógeno, se dieron cuenta de que el aire era una mezcla, que no era un gas puro. Se descubrió también el nitrógeno, se estudió el dióxido de carbono también, es decir, que se empezaron ya a ver que el aire era algo mucho más complejo y que cada uno de estos gases tenía sus particularidades. Claro. ¿Vale? Y claro, en eso se basó Lavoisier en el siglo XVIII para luego demostrar la inconsistencia y que la teoría del flogisto era una teoría errónea. ¿Vale? Pues muy bien, pasamos ya a Lavoisier. Entonces, como digo, él lo que aportó fue empezar a repetir todos esos experimentos, pero haciendo algo que antes no hacían, que era pesar, simplemente. Era medir. Sí. Antes se hacía todo a lo loco, se mezclaban cosas, pero no se pesaba ni se medía nada. Ni tampoco tenían repetibilidad en las mismas, porque no estaban usando la misma cantidad. No se podían muchas veces repetir o reproducir los experimentos que se hacían, ¿vale? Porque no se hacían adecuadamente. Bueno, pues Lavoisier lo que fue es aplicar la rigurosidad al trabajo de los químicos. Entonces empezó a reproducir todos estos experimentos. De hecho, no se fiaba y a pesar de que ya se había descubierto por el oxígeno en Inglaterra, él volvió a reproducir los experimentos aquellos y efectivamente comprobó que lo que se obtenía con aquel experimento era el gas oxígeno y que tenía las propiedades que aquellos comentaban, ¿vale? Entonces volvió, como digo, a reproducir los experimentos de calcinación y de combustión, tanto empezando evidentemente todo lo que ponía, y en recipientes abiertos y en recipientes cerrados. Entonces se dio cuenta de que cuando se calcina algo o se quema algo, lo que se absorbe es aire. Es decir, parte del aire es absorbido, parte del aire interviene en el proceso. ¿Vale? Entonces llegó a la conclusión, después de mucho analizarlo, de que era el oxígeno, que es la verdad, el que realmente intervenía. La típica que pones un vaso con una vela con un vaso, y entonces la vez que no hay oxígeno, se apaga porque no lo puede consumir. Bueno, entonces elaboró toda una teoría de la oxidación y de la combustión que luego evidentemente ha sido muy importante para el desarrollo posterior de la química. Además, Lavoisier también contribuyó a cambiar la nomenclatura, es decir, antes se utilizaban palabrejas muy raras como aceite de vitriolo y cosas de esas para referirnos, o azul de no sé qué, para referirnos a los compuestos. Entonces, lo que hicieron él y otros colaboradores y otros químicos fue establecer un nuevo sistema de nomenclatura, unificándolo, porque en cada país, pues cada uno usaba lo que el mismo nombre a lo mejor servía para nombrar a dos sustancias distintas, ¿vale? Y había mucha confusión también en eso cuando se intentaban transmitir los conocimientos. Bueno, pues estableció también la importante ley de conservación de la masa, es decir, que la masa de los reactivos, de las sustancias que empiezan una reacción, es igual a la masa de los productos. Y la teoría corpuscular le vino de maravilla para poder explicar precisamente su ley de conservación de la masa. Es decir, si los átomos no se crean ni se destruyen. Si son los mismos. Entonces, si yo tengo un conjunto de átomos al principio, agrupados y asociados de una manera, una vez que se produce la reacción, van a ser vuelvo a tener lo mismo de diferente forma. Por lo tanto, la masa total, todos los átomos siguen estando ahí y la masa total no me va a cambiar. ¿Vale? Bien, pues paralelamente a esto también, ya los químicos, digamos que se pusieron las pilas y entonces empezaron a estudiar muy seriamente las reacciones, empezaron a establecerse un conjunto de leyes que cumplían las reacciones químicas, pero no existía una teoría, digamos, realmente sólida, importante, que pudiera explicar esas leyes. Hasta el siglo XIX, que llegó Dalton, otro químico inglés. Sí. Y fue el que estableció la primera teoría atómica, digamos, ya con cierto carácter científico y serio, fue él, ¿vale? Entonces, si recuerdas la teoría de Dalton, pues decía que la materia estaba constituida por partículas muy pequeñas, ¿no? Unidas por fuerzas de atracción, que los átomos no se pueden dividir, que no se crean ni se destruyen, que todos los átomos de una misma sustancia o elemento eran todos iguales entre sí, pero diferentes de los átomos de otras sustancias, tanto en forma como en tamaño y en masa, que los átomos se pueden agrupar, se pueden asociar formando esas agrupaciones de átomos, él las denominó moléculas, ¿vale? Que es realmente la base de un compuesto, la molécula, ¿vale? Bueno, pues esta teoría sirvió
para explicar todas las leyes esas experimentales que se habían obtenido, menos una. Entonces dice, vamos, fantástico, una teoría fantástica. ¿Y qué ley fue con la que no pudo? Pues justo una ley que era la que se estableció en las reacciones entre gases. Es decir, cuando las sustancias que intervenían eran gaseosas, no servía la teoría de Dalton para predecir los resultados. No tenía nada que ver con lo que predecía utilizando la teoría de Dalton con lo que se obtenía realmente. Es decir, los volúmenes de gases obtenidos no tenían nada que ver. Entonces, claro, hay que entender que se estaba partiendo de una premisa que era equivocada. En aquella época tampoco se conocía la fórmula de la sustancia. Hoy tenemos claro que el agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. En aquella época no se sabía eso. Entonces se pensaba, sí, se sabía que el agua tenía hidrógeno y oxígeno porque se había logrado... Pero no sabías ni qué cantidad tiene. Pero no sabían en qué cantidad, no sabían cómo estaba formada la molécula. Ajá. De hecho, ellos pensaban que era un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno solamente. Entonces los gases, las sustancias gaseosas estas simples como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ellos pensaban que eran átomos sueltos. Y en realidad no lo es. O sea, Avogadro pensó que si se suponía que estos estos gases estaban formados por dos átomos unidos, es decir, por moléculas diatómicas, entonces sí cuadraban los cálculos. Claro. Y podía explicarse la ley de los gases que se había obtenido experimentalmente. Ha venido Avogadro otra vez. Otra vez. Avogadro, que fue un químico italiano, como tú sabes. Bueno, pues seguimos avanzando. Dice, fantástico, tenemos todo explicado. La teoría de Dalton, tenemos la ley de Avogadro esta maravillosa y ya está todo muy bien. Pues no, después resulta, como voy de tiempo, que me estoy alargando. No, es que me había liberado, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, pues que los físicos fueron también haciendo sus descubrimientos, descubrieron la electricidad, el electromagnetismo, y entonces a los químicos les dio por aplicar la electricidad a las reacciones químicas y dice, la liamos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se dieron cuenta de que el agua, si tú haces pasar la corriente eléctrica a través del agua, por ejemplo, la puedes disociar, la puedes romper su molécula, su estructura, y aparece por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. Eso es lo que se conoce como la electrolisis. Eso mismo se pudo aplicar también a las sales disueltas en agua o fundidas. Y hubo un señor que estableció, Faraday, que estableció las leyes de la electrolisis, ¿vale? Pero claro, ¿por qué esas sustancias eran conductoras de electricidad? Eso era lo que no se sabía. ¿Qué pasaba ahí dentro? ¿No? Y porque unas son conductoras, otras no, o semiconductoras. No. Entonces, un químico sueco, un jovencito, Arrhenius, que por aquel entonces le mandaron a hacer su tesis doctoral, estaba haciendo su tesis doctoral midiendo conductividad de sales, pues él se le ocurrió una brillante idea que casi le cuesta el aprobado de su tesis, porque al principio... no se la querían aceptar. No, era como una cosa tan novedosa y demás que no. Entonces, él lo que pensó, dice, después de mucho analizarlo, es decir, estas sustancias se vuelven conductoras, las sales, porque se disocian en una parte que está cargada positivamente y una parte negativamente, es decir, que él los llamó iones. Claro. Y esos iones, los positivos, migran hacia el polo, hacia el electrodo negativo y los negativos migran hacia el electrodo positivo. Y de esa manera se transmite la corriente por estas disoluciones de sales. Pero como digo, esto fue una idea que no al principio pues no gustó. Al final le dieron el premio Nobel de Química, unos cuantos años después. Al final todo salió bien. Muy bien. Bueno, pues posteriormente estas ideas se fueron admitiendo porque se descubrieron los electrones, que eran las partículas de carga eléctrica negativa, y todo esto formaba parte de la materia. Por lo tanto, la materia tenía naturaleza eléctrica. Claro. Bien, pues como digo, Thomson descubrió los electrones haciendo experimentos en tubos de rayos catódicos, que se llamaban tubos de gases. Y entonces apareció, como digo, esta partícula que tiene carga eléctrica negativa, que es muy diminuta, que establecieron incluso su relación entre su carga y su masa. Y claro, si existían las partículas negativas, tenían que existir partículas positivas, porque la materia es neutra. Entonces, Thomson ideó un primer modelo, digamos, de un átomo, que si te acuerdas era el modelo del pastel de pasa. Que es básicamente un átomo con una bola y con bolitas así incrustadas. Exacto, entonces él decía que había una masa que era la carga positiva, incrustada como si fuesen las pasas en un pastelito, pues los electrones que eran las cargas negativas. Bueno, que hablamos también un poco de esto en el programa anterior con Miguel.
Bueno, pero este modelo no tuvo mucho recorrido ni mucho dar, porque bueno, luego se descubrieron, siguiendo los experimentos en tubos de rayos catódicos, pues se descubrieron los protones, que eran las partículas con carga positiva, se estableció también su carga y su masa. Y entonces, pues bueno, también en la misma época se descubrió la radiactividad de una manera accidental, con lo cual la materia ya se empezaba a vislumbrar un poco. Sí, que dentro de la materia había mucho que se desconocía. Bueno, y con todo eso, pues había que intentar fabricar una especie de modelo del átomo mucho más coherente con los resultados experimentales. Y el primer modelo fue el de Rutherford, ¿vale? Okay. Él hizo un famoso experimento que no voy a explicar aquí porque no tiene mucho sentido. Y entonces llegó a la conclusión de que el átomo, que esas partículas que antes parecían indivisibles realmente no lo eran, que estaban constituidas de una parte central, que él lo llamó núcleo, que es donde se alojaban los protones, y luego circulando alrededor, girando a su alrededor, en órbitas circulares, estarían esas partículas con carga negativa que eran los electrones. ¿Vale? Y entre el núcleo y los electrones no había nada, sino vacío. Bien, este primer modelo, pues bueno, parecía que sí, pero tenía también sus inconvenientes. Y era porque ya, como la electricidad, el electromagnetismo se había estudiado bastante a fondo, pues ya se sabía que si una partícula eléctrica estaba en movimiento, automáticamente pierde energía. Exacto. Y si los electrones, que son partículas eléctricas en movimiento, pierden energía, eso significa que colapsan. Que cada vez menos, hasta que chocan contra el núcleo. Exacto. Y el átomo desaparece. Pero claro, esto no ocurre. Porque hoy estamos aquí, básicamente. Con lo cual, a este modelo pues había que buscarle la manera de arreglarlo o otro distinto. Entonces, un discípulo suyo, Niels Bohr, pues ahí metió esa cosa que se llama mecánica cuántica, física cuántica, de la que ampliamente hablaron en el programa anterior y que yo no voy a meterme. Nada, solo Miguel va a hablar de eso a partir de aquí en este programa. Entonces, bueno, pues digamos que cogió el modelo de Rutherford de núcleo con electrones girando y metiendo ideas de, como digo, de la mecánica cuántica, pues bueno, entonces ya justificó de alguna manera que es que los electrones realmente tienen una energía concreta, determinada, y que solo pueden estar a esa distancia del núcleo, que a otra distancia no sería posible, pero a esa distancia en la que están sí, porque justo ahí tienen su energía, la energía múltiplo de una cantidad mínima. Bueno, pues el átomo en esas condiciones es estable. También sirvió para explicar los espectros atómicos, que era algo que tenía de cabeza los químicos, que no sabían qué era eso de las rayitas esas de colores que aparecían ahí. Entonces, Bohr lo explicó diciendo que bueno, los electrones podían saltar desde un nivel, desde un estado de energía a otro estado de energía, si conseguían absorber la energía que les faltaba. Claro. Pero claro, si nosotros le comunicamos energía, conseguimos hacer que los electrones suban de estado energético. Pero cuando dejamos de suministrar energía, los electrones vuelven a su estado original, emitiendo la energía que han absorbido. Claro. Y esa emisión de energía es en forma de luz, y eso son las rayas en los espectros atómicos. Bien, pues a este modelo, que parece que funcionaba y demás, pues le hicieron ciertas correcciones para que terminara de arreglarse, porque también se había ya descubierto aquello de que, bueno, que estas partículas que no vemos tienen un comportamiento extraño a otro nivel, que no se comportan como las partículas visibles. Entonces, a veces, pues, parece que son ondas, otras veces parece que los experimentos nos dicen que no, que son partículas. Y entonces ahí, pues, unas cosas muy raras, unos comportamientos extrañísimos. Entonces aplicaron la mecánica ondulatoria y al final se fue transformando un poco este modelo hasta llegar al modelo que conocemos como el ondulatorio, mecánico ondulatorio. Entonces, básicamente sería la idea inicial de que tenemos un núcleo. Eso sí, también por el camino se fueron descubriendo las otras partículas que faltaban, que eran los neutrones, que no tienen carga, ¿vale? Que hasta que no se descubrió la radiactividad, esas partículas no se detectaron. Entonces tenemos neutrones, que eran partículas sin carga eléctrica, con mucha masa similar a protones, que estarían en el núcleo, y por fuera, en unas regiones, a ciertas distancias, con unas energías muy concretas, en unos lugares o regiones donde hay una alta probabilidad de encontrarlos, esas regiones se les llamó orbitales, pues se encuentran esos electrones que forman los átomos. Y esos electrones pueden pasar de esas regiones a otras en unas condiciones determinadas. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, estupendo. Ya está, todo arreglado. Ya parecía que estaba todo arreglado. Este modelo nos servía a los químicos para explicar perfectamente por qué los elementos se ordenaban de una manera determinada en la tabla periódica, por qué se producían los enlaces químicos, qué geometría tenían las moléculas, el porqué de las reacciones químicas. Claro, todo fantástico, lógico. todo muy bien. Pero como todo en ciencia, todo es un pero. este modelo también tenía sus problemitas, y es que la teoría de la relatividad ahí no encajaba muy bien, que resulta que sí, explicaba perfectamente lo que era la corteza del átomo, es decir, dónde están los electrones, que es lo que realmente nos interesa a los químicos. Con eso nos ha permitido, fíjate, avanzar de una manera tremenda, porque hemos conseguido elaborar muchos medicamentos, se desarrolló la química orgánica, que es bastante compleja, hemos creado materiales nuevos, se ha podido desarrollar la ciencia que es la nanotecnología, pero seguimos sin saber realmente qué es lo que constituye el núcleo del átomo. Porque también se aparecieron esas máquinas potentes y maravillosas que son los aceleradores de partículas, los ciclotrones. Y entonces se descubrió que cuando se bombardeaban núcleos, de ahí salían un montón de partículas. Y todo eso requiere una nueva física, ¿vale? Que ha habido que desarrollar. Entonces, ahora hay un modelo que seguro que no te suena de nada, que es el modelo estándar de la física de partículas, que intenta explicar la composición del núcleo de los átomos y la materia. Pero es un modelo que no es nuevo, no es de ahora. Ya es un modelo que lleva bastantes años, es de principios, mitad del siglo XX, o puede que incluso antes. Es decir, cuando se desarrolló la mecánica ondulatoria y la física cuántica, se empezó a descubrir todo este conjunto de partículas nuevas y extrañas, se empezó a desarrollar ese modelo. Y se llama modelo estándar. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos la idea de que, vale, hay 3 partículas que son electrón, protón y neutrón. Y que es lo que constituye, son partículas indivisibles que constituye el átomo. Pero no es verdad. La única de esas 3, que es verdad que es una partícula elemental porque no se puede dividir en otras más pequeñas, es el electrón. Pero los neutrones y los protones están compuestos de otras partículas que se denominan quark. ¿Vale? Hay 6 tipos de quark. Los físicos han determinado que hay 6 tipos de quark. Pero de esos 6 tipos luego hay, como por así decirlo, esos 6 quarks tienen unas especies de propiedades que son, que ellos estuvieron graciosos porque les pusieron color azul, verde y no sé qué. Y otro color. La ciencia con el tiempo ha perdido rebombancia en los nombres, cada vez no somos más simples. Exactamente. Bueno, que hay quarks de varios tipos que a su vez tienen unos diferentes estados. Que también son partículas elementales, los quarks. Entonces, hay otras partículas elementales, aparte del electrón y de los quarks, que son los neutrinos, que a lo mejor te suena de algo, de haberlos oído hablar, los muones, tau. Y luego hay otro conjunto de partículas elementales, digamos, los leptones, que son el electrón, el muón, el tau, el neutrino y los quarks, son lo que constituye, según la teoría del modelo estándar, toda la materia del universo. Y luego hay otras partículas elementales que tienen otra función, que son los llamados bosones. ¿Vale? Entre esos bosones está el fotón, que es digamos, por así decirlo, la partícula que transmite la interacción electromagnética, la de la luz. Hay una partícula que se puso muy de moda hace unos años, que fue el bosón de Higgs. Esa es, digamos, la partícula responsable de que las otras tengan masa. ¿Vale? Y hay otras partículas, hay otros bosones que son los responsables de las otras interacciones, ¿vale? La interacción débil, la interacción fuerte, es decir, que eso es un mundo absolutamente loco, ¿no? Del que yo no tengo mucha idea. Y bueno, pues están esas partículas elementales y luego están las otras partículas que se constituyen de estas, que son las llamadas hadrones. Y ahí tenemos pues al protón, al neutrón y otras. ¿Vale? Que no voy ni a mencionar porque tienen unos nombres. Entonces, conclusión. No tenemos idea. Pues que este modelo estándar también está incompleto.
Porque supuestamente, a ver, este modelo no ha conseguido integrar la interacción gravitatoria. Vale. Ni ha conseguido, por así decirlo, relacionarse con la teoría de la relatividad. O sea, que la relatividad va por un lado, este modelo va por otro, en fin, que hay por ahí como muchas lagunas. Claro. Entonces, se supone que hay una partícula que todavía no han logrado descubrir los físicos, que es el gravitrón, que supuestamente es la partícula que transmite la interacción gravitatoria, ¿vale? Luego, también los físicos teóricos y los astrofísicos saben que hay en el universo una materia que todavía no se ha descubierto, que es la materia oscura. Hay energía oscura. Luego, parece ser que las partículas tienen su antipartícula, es decir, que si, por ejemplo, el electrón tiene su antipartícula, que es el positrón, que es exactamente igual, pero el electrón es de carga negativa, el positrón sería de carga positiva. Si un positrón y un electrón se chocan, o sea, se encuentran, se aniquilan mutuamente, generando energía. O sea, que hay materia y antimateria. ¿Vale? Por lógica deberíamos de pensar que cuando se creó el universo existiera la misma cantidad de materia y de antimateria. Pero parece ser que no, parece que hay más materia que antimateria, no se sabe por qué. Es como los Sith y con los Jedi, de verdad. En fin, que en resumen, seguimos transformando la materia, seguimos fabricando cosas, seguimos trabajando con ella, seguimos fabricando cantidad de compuestos nuevos, materiales magníficos y maravillosos, pero estamos como al principio, es decir, seguimos sin saber de qué está compuesta realmente. Cada vez que pensamos materia, que ya lo sabemos, aparece algo nuevo. Pues nada, aquí termina el cuento. Nos quedan dos cosas. Una, sí. Importante, y hablando de transformar la materia, que es si hay transmutadores de la materia a día de hoy, como los alquimistas pues de antes. A ver, es decir, ahora, gracias a las reacciones nucleares, nosotros somos capaces de efectivamente transformar un átomo en otro, el núcleo de un átomo en el de otro, porque le hacemos chocar neutrones y entonces se fragmenta y origina otros átomos. De hecho, hay un elemento de la tabla periódica, de la parte de los lantánidos actínidos, ¿vale? Creo que era un actínido, que, bueno, todos los elementos de esa zona son radiactivos, es decir, que con el tiempo se van desintegrando y llega un momento en que desaparecerían, ¿no? El periodo de desintegración pues varía mucho de unos a otros y unos pueden ser de pocos segundos y otros pueden ser de miles de años. Bueno, pues hay un elemento de la tabla periódica que ya había desaparecido, que ya no existía en la Tierra, claro, porque ya se había desintegrado en su momento cuando se formó y que gracias a una reacción nuclear se volvió otra vez a obtener. No me acuerdo ahora cuál de ellos era, la verdad me da pena no decirte cuál es. O sea que sí somos capaces de transformar unos átomos en otros, unos elementos en otros. O sea que podemos fabricar oro. Al final, que bueno, que no es rentable, pero poder se puede. Es muy complejo el sistema, pero sí que se puede. Es aquel viejo sueño de los alquimistas, sí que es posible. Se ha cumplido. Y la otra es la pregunta para el próximo programa. La otra pregunta para el próximo programa que me han dejado aquí es ¿qué relación hay entre las ciencias y las pseudociencias? Pues ya la contestará quien venga aquí. Pues nada, muchas gracias Guillermina por contarnos toda la historia de la materia. Ha sido muy entretenido y para cualquiera que esté estudiando segundo bachillerato creo que le viene súper bien, la verdad. Creo que sí. Y pues nada, muchas gracias y a ver si nos vemos en otro programa. Vale, pues muchas gracias a ti y bueno, encantada de haber estado aquí. Venga.